Esta historia nos la ha enviado una seguidora. Nos ha pedido que mantengamos su nombre en secreto, así que la llamaremos Lucía. Ella dice, el miedo no tiene voz. Pero a veces se susurra desde detrás de una pared. Lucía tenía 28 años cuando se mudó a Ciudad de México. Le interesaba la fotografía y quería construir una vida pequeña pero libre. Le encantaba la energía caótica de la ciudad, las calles que olían a café recién hecho por las mañanas, el ruido de los vendedores ambulantes, las multitudes que se empujaban en el metro. Pero al caer la noche, la ciudad se quedaba en silencio. El silencio era tanto la paz como el miedo de Lucía. Porque en el silencio, uno oía el eco de sus propios pensamientos. El edificio al que se mudó, un poco alejado del centro de la ciudad, era sencillo. Se trataba de un edificio antiguo restaurado. Tenía 3 plantas y en sus paredes aún se podían ver las marcas de humedad de tantos años. Los vecinos eran en su mayoría de mediana edad y nadie se metía en los asuntos de los demás. A Lucía le gustaba eso. Un lugar tranquilo. Un lugar donde nadie se fijaba demasiado en nadie. Hasta que Rodrigo se mudó. Rodrigo se había mudado al piso de al lado. El primer día se encontraron en el hueco de la escalera. Llevaba varias cajas en las manos y una vieja guitarra a la espalda. Sonriendo, le dijo, soy el nuevo vecino. Lucía le devolvió la sonrisa por cortesía. Primera impresión, un hombre sencillo, educado, quizá un poco introvertido. Las primeras semanas todo fue normal. Lucía iba al trabajo, hacía fotos, a veces escuchaba música en casa. Pero luego se dio cuenta de que Rodrigo también estaba en el balcón a las mismas horas. Cuando bajaba al supermercado, Rodrigo también bajaba. Incluso un día, mientras estaba sentada en la pequeña cafetería de la calle, vio a Rodrigo sentado en la mesa de la esquina. Quizás sea solo una coincidencia, pensó. La Ciudad de México era un lugar concurrido, las coincidencias eran habituales allí. Una noche, mientras ordenaba sus fotos, oyó un extraño ruido frente a su puerta. Pasos. Lentos, mesurados. Luego se detuvieron. Lucía apagó la luz y contuvo la respiración. Los pasos comenzaron de nuevo, pero se alejaron. Se enfadó consigo misma. No seas tonta, Lucía, este es un lugar seguro, se dijo. Sin embargo, a la mañana siguiente encontró algo pequeño delante de su puerta. Una maceta con una flor. No había ninguna nota. Al principio pensó que la había dejado algún vecino. Pero cuando preguntó, nadie sabía nada. Rodrigo, al abrir la puerta, tenía en la mano la misma flor. Lucía intentó sonreír. Son unas flores preciosas, ¿verdad? Los ojos de Rodrigo brillaron por un instante. A mí también me gustan, dijo, y cerró la puerta. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Escuchaba los ruidos del exterior, el murmullo de las tuberías, el ruido lejano de los coches y también un ligero golpeteo detrás de la pared. Era como si alguien estuviera golpeando la pared con los dedos de forma rítmica. 3 veces. Pausa. Luego, 3 veces más. Lucía pegó la oreja a la pared. Pero justo en ese momento, el sonido se detuvo. Por la mañana se preparó un café, pero le temblaban las manos. Se dijo a sí misma. Una nueva ciudad, una nueva casa, solo es cuestión de acostumbrarse. Pero a medida que avanzaba el día, los mensajes que recibía en su teléfono empezaron a volverse extraños. El número no estaba guardado. El primer mensaje era solo una frase, asterisco, ¿has dormido? Asterisco. Lucía no reconocía el número. No respondió. Al día siguiente llegó otro mensaje del mismo número, hoy te has vestido de azul. Lucía realmente llevaba un vestido azul ese día. Le temblaban las piernas. Volvió a mirar la pantalla. Quería borrar el mensaje, pero se le habían congelado los dedos. Apagó el teléfono y salió al balcón. Rodrigo no estaba en el balcón de enfrente. Pero las cortinas de la ventana abierta se movían ligeramente. Por la tarde se encontró con Rodrigo en el pasillo del edificio. Rodrigo sonrió y dijo, te vi ayer en el balcón. Había una luz maravillosa.
¿Estabas haciendo fotos? Lucía no sonrió. Solo asintió con la cabeza y siguió caminando. Rodrigo la llamó. El otro día vi a alguien salir de tu casa. Pensaba que vivía sola. ¿Tienes compañero de piso? Lucía no respondió. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Esa noche, los golpes en la pared volvieron a empezar. Pero esta vez, 5 veces en lugar de 3. Luego, silencio. Lucía abrió la cámara de su teléfono y la apuntó hacia la pared de donde provenía el sonido. Oscuridad. Solo la pared. Pero justo cuando iba a cerrar la cámara, vio una sombra moviéndose en la esquina de la pared. Duró un segundo. Quizás solo fuera un juego de luces. A la mañana siguiente, se encontró con una vecina en las escaleras. Era una anciana llamada señora Marta. A Lucía le vinieron a la mente unos ruidos y le preguntó si el edificio era seguro. La mujer se detuvo un momento y luego dijo: hubo un incidente desagradable en este edificio hace tiempo. Al ver la expresión de Lucía, añadió: pero fue hace años. Una de las antiguas inquilinas, una mujer joven, desapareció. Lucía contuvo la respiración por un momento. La mujer se quedó en silencio. Pero ahora todo está bien, no te preocupes, dijo, tratando de sonreír. Esa noche, Lucía cerró bien las cortinas. Puso el teléfono en silencio. Sin embargo, por la mañana, la puerta del balcón estaba abierta. Estaba segura de haberla cerrado por la noche. Cogió la cámara y la puso en modo de disparo. Puso el ojo en el visor y miró hacia el balcón del vecino. Por un momento vio la sombra de Rodrigo. Tenía un teléfono en la mano, como si también estuviera grabando algo. Pero cuando Lucía bajó la cámara y volvió a mirar, el balcón estaba vacío. Lucía se sentó en el borde de la cama. Me estoy volviendo loca, se susurró a sí misma. Luego respiró hondo. Que el miedo no tiene voz, había dicho. Pero yo puedo oírlo entre las paredes. Lo que cuenta Lucía no acaba aquí. Porque el miedo, a veces, no empieza con un sonido, sino con un silencio. Y una vez que empieza, no se detiene. A veces, un sonido no es solo un sonido. Es una advertencia. Pero cuando lo oyes, ya es demasiado tarde. Lucía comenzó así la segunda parte de su historia. Dice, ya no temía la soledad, sino el silencio. A la mañana siguiente, nada más despertarse, lo primero que hizo fue comprobar la puerta del balcón. La cerradura estaba bien, la ventana cerrada. Pero algo había cambiado en el borde de la ventana. Era como si alguien hubiera dejado huellas con los dedos, finas líneas sobre el polvo. La maceta que había en la esquina también se había movido de su sitio. ¿Había sido el viento o alguien la había tocado? Lucía no estaba segura. Intentó pasar el resto del día concentrándose en su trabajo. Estaba preparando una exposición fotográfica. El tema era la soledad en la ciudad. Era irónico, mientras trabajaba sobre la soledad, luchaba contra su propia soledad. Cuando miraba por el visor de su cámara, veía lo mismo en cada foto. Una sombra. Quizás era un error del objetivo, quizás un reflejo. Pero esa sombra parecía tener siempre la misma forma. La silueta de un hombre. Esa noche, al volver a casa, vio a Rodrigo en la entrada del edificio. Llevaba una bolsa de basura, pero parecía estar esperando. Cuando Lucía se acercó, él sonrió. «Hola, vecina», dijo. «Y siempre vuelves tarde. La ciudad es peligrosa, ten cuidado». Lucía respondió con un breve «gracias». Al abrir la puerta, sintió la mirada de Rodrigo en su nuca. No dio ni un paso, pero la seguía con la mirada. Esa noche, los golpes en la pared volvieron a empezar. Esta vez tenían un ritmo claro. Asterisco 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Era como si alguien estuviera comunicándose desde dentro con un código. Lucía se levantó de la cama y pegó la oreja a la pared. El sonido provenía del apartamento de Rodrigo. Luego se oyó un murmullo. Parecía la voz de una mujer. Un llanto ahogado y reprimido. El corazón de Lucía se aceleró.
cogió el teléfono y abrió la grabadora. Grabó durante varios minutos, luego se hizo el silencio. Por la mañana escuchó la grabación. Solo había interferencias, zumbidos metálicos, algunos chasquidos. Pero de repente se oyó una frase clara. No digas nada. A Lucía le temblaba la mano. Bajó corriendo y fue a ver al administrador del edificio. Le explicó la situación y le pidió que revisara las cámaras de seguridad. El hombre se mostró indiferente. Señorita, este es un edificio antiguo. No tenemos sistema de cámaras, ni presupuesto para ello. Lucía insistió, entonces iré a la policía. El administrador se encogió de hombros. Usted sabrá. Fue a la policía. Habló de la grabación. El agente de guardia miró el expediente y consultó la identidad de Rodrigo. Limpio. Sin antecedentes penales. Al ver la preocupación en el rostro de Lucía, el agente solo dijo: Señora, sin pruebas no podemos hacer nada. Quizás su vecino hace ruido. Mi consejo es que se mude. Lucía se quedó en silencio. Para ella, mudarse era rendirse. Mientras caminaba por la calle, miró a la gente a la cara. Nadie se daba cuenta. Mientras ella vivía con miedo, el mundo seguía comportándose como si todo fuera normal. Cuando volvió a casa por la tarde, Rodrigo estaba en el pasillo. En una mano tenía una taza de café y en la otra, un sobre. Al ver a Lucía, levantó la taza. ¿Quieres tomar un café conmigo? Lucía negó con la cabeza. Estoy cansada, dijo. Rodrigo sonrió. Entonces mañana. Lucía cerró la puerta y echó 2 vueltas a la llave. En ese momento se dio cuenta. El sobre que Rodrigo tenía en la mano tenía su nombre. Pero venía de alguien a quien no conocía. Cuando encontró el sobre por la mañana, solo decía lo siguiente. ¿Me has oído? No había nada dentro. A Lucía se le helaron las manos. En ese momento, Rodrigo apareció en el pasillo, al otro extremo del edificio. Llevaba una escoba en la mano y fingía estar limpiando. Pero no le quitaba los ojos de encima a Lucía. Ella supo que ese día no podría ir a trabajar. No quería salir. Cerró la puerta con llave y se abrazó a las cortinas. Se quedó sentada durante varias horas. Entonces se le ocurrió la cámara. Dirigió el objetivo hacia el hueco del edificio. Pulsó el disparador, tomó varias fotos. Rodrigo salía de su apartamento. Pero tenía un juego de llaves en la mano. Miró hacia la puerta de Lucía, luego levantó la cabeza y miró directamente a la cámara. Un segundo. Solo un segundo. Pero Lucía supo en ese momento que él se había dado cuenta. Pasó las fotos a su ordenador. La cara de Rodrigo quedaba en sombra, pero las llaves se veían claramente. Lucía anotó esa noche en su agenda. Ya no me sentía como en casa. Las paredes no me pertenecían. Las sombras se movían, pero yo no podía moverme. Al amanecer, se oyó un ruido en el edificio. El grito de una mujer. Las puertas se abrieron y la gente salió al pasillo. Rodrigo también había salido, con una camiseta gris. He oído algo, dijo, venía de la planta de abajo. Pero Lucía se fijó en los pequeños cortes que tenía en las manos. Parecían marcas de uñas. Llegó la policía y revisó todos los pisos. El ruido de la planta de abajo se atribuyó a un gato. Falsa alarma, dijeron. Todos volvieron a sus habitaciones. Pero Lucía no pudo volver a pegar ojo en toda la noche. Por la mañana, cuando se miró al espejo, tenía las ojeras moradas. Cansada, agotada, pero se había dado cuenta de algo. Había líneas de polvo en la parte inferior de la pared. Era como si algo se hubiera arrastrado por dentro de la pared. Cuando Lucía lo tocó con el dedo, notó un pequeño agujero debajo del polvo, como un agujero de bala, pero más pequeño. Del tamaño de la punta de un alfiler. Se inclinó para mirar. La luz se filtraba. Su corazón se encogió ante la posibilidad de que alguien hubiera hecho un agujero para espiar. En ese momento oyó otro crujido.
detrás de la pared, muy cerca. Lucía retrocedió. Le pareció oír un suspiro procedente de la pared. En ese momento me di cuenta, decía en su carta. Las sombras no pertenecían solo a la noche. Algunas tenían forma humana. Lucía ya no estaba segura. La línea entre la realidad y la imaginación, entre el miedo y la intuición, se había difuminado. La policía, el edificio, incluso sus amigos, ya no creían lo que ella había vivido. Pero Lucía lo sabía, había alguien detrás de esa pared. Y esa persona no solo observaba. Aprendía. Esperaba. Lucía estaba sentada frente a la pared, con una grabadora en la mano y la mirada fija en la oscuridad. Susurró como si estuviera hablando con alguien. Sé que me oyes. Pero yo también te oigo a ti. Que es fácil acusar a alguien. Pero demostrarlo, a veces cuesta perder la cordura. Lucía nos escribió que, desde el día en que encontró el agujero en la pared, nada volvió a ser como antes. No podía salir durante el día y por la noche no apagaba las luces. Cada sombra le parecía un rostro. Llegó un momento en que, más que ver, empezó a oír. Los ruidos de las tuberías, los pasos de los vecinos, incluso el eco de su propia respiración le parecían los pasos de Rodrigo. Una mañana no pudo aguantar más y volvió a encender la grabadora. Extendió el micrófono hacia el agujero de la pared. Esperó durante minutos, pero no pasó nada. Justo cuando iba a apagar el aparato, oyó ese sonido. Un llanto ahogado, sordo, femenino. A Lucía se le heló la sangre. Tras el llanto se oyó una voz masculina. ¡Y cállate! Lucía comprobó inmediatamente la grabación y volvió a escucharla con los auriculares. El sonido estaba allí. Esta vez no era una ilusión. En ese momento tomó una decisión. Llevaría la grabación a la policía. Preparó el expediente, cargó la grabación en una memoria USB y por la mañana se dirigió a la comisaría. Pero el agente que la atendió se mostró indiferente. Escuchó la voz de la grabación, frunció el ceño y dijo, puede ser ruido. Lucía se enfadó. ¿Ruido? Hay una mujer llorando ahí. El agente se encogió de hombros. Señora, aquí no hay un delito claro. La calidad del sonido es mala. Esto no cuenta como prueba. Lucía dio un puñetazo en la mesa. ¿Y si le pasa algo a alguien? ¿Entonces se lo creerán? El funcionario levantó la cabeza y la miró. Por favor, no grite. Si cree que la están amenazando, puede solicitar protección. Pero no tiene pruebas. En ese momento, Lucía comprendió que, a veces, la justicia solo existe sobre el papel. La ira creció en su interior. Al salir del edificio, le pareció ver a Rodrigo entre la multitud. Pasó como una sombra. No sabía si era real o si era una ilusión de su mente. Esa noche, se oyeron pasos en el pasillo del edificio. Lucía apagó las luces y se agachó junto a la pared. El ruido provenía del apartamento de Rodrigo. La puerta se entreabrió. Lucía abrió la cámara de su teléfono. Pero le temblaba el dedo. La puerta se cerró de nuevo. Lucía volvió a su habitación e intentó recuperar el aliento. He decidido luchar, había escrito en sus notas. Pero luchar a veces significa perder la cabeza. Al día siguiente habló con las otras mujeres del edificio. Le preguntó a la señora Marta, ¿sabe algo de Rodrigo? La mujer frunció los labios. Y no habla mucho. Es una persona callada. Pero, hace unos meses quedó libre un piso. La mujer que vivía allí se mudó de repente. Nadie le preguntó por qué. A Lucía se le encogió el corazón. ¿Cuándo? Justo antes de que Rodrigo se mudara. Lucía habló también con otros vecinos. Algunos decían que tenía una mirada inquietante, otros decían que era un buen hombre. No sabía a quién creer. Pero una cosa estaba clara, algo estaba pasando detrás de esa pared. Esa noche colocó la cámara en el trípode y apuntó el objetivo hacia el agujero de la pared. Esperó en silencio en la oscuridad de la noche. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, hubo un movimiento frente al objetivo.
una sombra. Luego, un haz de luz. Y un rostro, el rostro de Rodrigo. Sus ojos miraban directamente al objetivo. A Lucía se le cortó la respiración. Pulsó el disparador. Una foto. Luego, otra más. Pero en ese momento, la luz se apagó y la imagen desapareció. Por la mañana miró las fotos que había tomado. La mayoría estaban oscuras, pero en una se veía claramente la mitad del rostro de Rodrigo. Sus ojos eran fríos. Lucía no sabía qué hacer en ese momento. Si volvía a la policía, dirían que la foto era una casualidad. Pero ya no necesitaba pruebas, necesitaba un plan. No durmió en toda la semana. Siguió los movimientos de Rodrigo. Cuando salía, cuando volvía, con quién hablaba. Lo anotó todo. Por las mañanas, cuando no había nadie en el edificio, pasaba por delante de su piso y aguzaba el oído. Silencio. Pero ese silencio era más fuerte que el miedo. Un día, el administrador del edificio le dijo a Lucía: Rodrigo se ha quejado de ti. Lucía se sobresaltó. ¿Qué queja? Que dice que usted toma fotos por la noche y que el flash le molesta. Lucía no sabía si reír o llorar. ¿Yo le molesto? El hombre bajó la cabeza. Mire, señorita, si hay un problema entre ustedes dos, no quiero meterme. Pero tengo que mantener la paz aquí. Lucía volvió a casa y cerró la puerta. Comprobó las cerraduras y echó el cerrojo. Aún así, no se sentía tranquila. Compró una pequeña cámara y la colocó frente a la pared. Ahora grababa ese agujero. Cada noche, a las 3, se activaba la grabación automática. 3 días después, vio la grabación. La primera noche no pasó nada. Tampoco la segunda. Pero la tercera noche, apareció un movimiento delante de la cámara. Un dedo asomó por el agujero. Se extendió lentamente hacia adelante y luego se retiró. Lucía congeló la imagen. Esa mano era la de Rodrigo. Reconoció los cortes de sus uñas. Lucía cogió el teléfono y guardó la grabación. Le pareció oír su propia voz: ya basta. Se alejó de la pared y respiró hondo. Por un momento, miró por la ventana. Las luces de la ciudad parecían burlarse de ella. Nadie la oía. Nadie la veía. En ese momento tomé una decisión, escribió en su carta. Si el sistema no me ayuda, crearé mi propio plan. Ya no tendría miedo. El miedo es solo un arma. Mientras estuviera en mis manos, yo la usaría. Lucía tenía ahora varias pruebas: la foto que aparecía en la pantalla del ordenador, la mitad del rostro de Rodrigo. Junto a ella, el archivo de audio. Lucía volvió a reproducir el archivo de audio. Escuchó con atención. Esta vez, la voz de mujer era más clara. Ayúdame. En esta parte de la carta de Lucía, la letra comienza a cambiar. Las letras son más duras, las líneas más marcadas. Es como si su mano temblara, no por miedo, sino por determinación. Después de la noche en que Rodrigo vio su dedo a través del agujero, algo se rompió dentro de Lucía. El miedo dio paso a una fría ira. Ya no era alguien que lo observaba, sino un ojo que acechaba a su presa. Esa mañana salió temprano. En el centro de la ciudad había una pequeña tienda de equipos fotográficos. Allí compró 3 cámaras nuevas, una con visión nocturna, otra con sensor de movimiento y otra con transmisión inalámbrica. Cuando regresó al edificio, calculó la distancia entre la pared, las rendijas de las puertas y los bordes de las ventanas. Dibujó su plan en un papel. Ahora sabía desde qué ángulo observaba a Rodrigo y a qué horas estaba activo. Se había memorizado su rutina. Así me está observando, escribió en la carta. Ahora seré yo quien decida qué observar. Lucía colocó la primera cámara detrás del televisor. La segunda, en la pared opuesta de la cocina. La tercera, en el dormitorio, la escondió detrás de la cortina que daba al balcón. Todas las cámaras eran silenciosas. Sus pequeñas luces estaban tapadas con cinta adhesiva. Lucía ya no solo observaba su miedo, sino también a Rodrigo. Esa noche,
Los golpes detrás de la pared comenzaron de nuevo. Pero Lucía no reaccionó. Estaba viendo la retransmisión en directo en la pantalla del ordenador. Al cabo de un rato, la sombra de Rodrigo apareció en el balcón. Miró durante un rato desde el borde de la pared, como si quisiera ver algo, y fijó la mirada en el balcón de Lucía. Lucía vio que movía los labios. «¿Qué me estás diciendo?», susurró para sí misma. Rodrigo dio un paso atrás. Y se rió entre dientes. Lucía tomó una decisión en ese momento. El miedo era ahora un material artístico. Lo enmarcaría para que todo el mundo lo viera. A la mañana siguiente, comenzó a editar las grabaciones de su ordenador. Amplió las imágenes en las que Rodrigo estaba de pie en el borde del balcón y su sombra se mezclaba con la silueta de Lucía. Jugó con el contraste, eliminó la luz y solo quedó el blanco y negro. La imagen resultante era inquietante. La sombra de un hombre y la sombra de una mujer se fusionaban en un solo cuerpo. A Lucía se le ocurrió una idea, una exposición titulada «Los ojos del observado». La idea era irónica y, al mismo tiempo, parecía un manifiesto personal. En ninguna de las obras se veía claramente el rostro, pero todo el mundo sentía algo, la sensación de ser observado. Lucía subió las imágenes a una plataforma de arte en línea. En la descripción escribió: «Y el miedo está presente incluso en los momentos más silenciosos. Pero a veces, ese silencio delata a alguien». El primer día solo recibió unos pocos me gusta. El segundo día, una pequeña página de arte en las redes sociales compartió estas imágenes. Con el título, «La historia desconocida de una mujer vigilada». El tercer día, miles de personas las habían compartido. Las fotos de Lucía se habían vuelto virales. Algunos las encontraron estéticas, otros las calificaron de incómodas pero sinceras. Pero todos se preguntaban lo mismo. «¿Y quién es esta casa?». Lucía se limitó a guardar silencio. Empezaron a llegarle ofertas para entrevistas. Una galería de arte quería exponer sus obras. Lucía aceptó. Pero con una condición: no habría nombres debajo de las fotos de la exposición. Cuando llegó el día de la exposición, la galería estaba abarrotada. Prensa, críticos de arte, estudiantes, todo el mundo estaba inmerso en esa atmósfera inquietante. Lucía llevaba un vestido negro. Se movía silenciosamente entre la multitud. Se detuvo frente a una pared. Allí estaba colgada la fotografía en la que se unían la silueta de Rodrigo y la suya. Las luces titilaban, las sombras parecían vivas. La gente susurraba: «¿Qué es una historia real? Y quizás sea ficción». Pero en ese momento, una cara se destacó entre la multitud. Rodrigo. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Él también había venido a la exposición. En su rostro se leía una mezcla de ira y sorpresa. Se acercó a Lucía entre la multitud. Se inclinó hacia su oído y le susurró: «¿Tú hiciste esto?». Lucía sonrió. «¿Te gustan?». La mano de Rodrigo tembló. Dio un paso atrás y miró a su alrededor. Todos estaban mirando ese cuadro. Pero nadie se fijó en su rostro. La silueta de la foto era la suya, pero gracias al anonimato nadie podía estar seguro. Aún así, Rodrigo lo entendió. Lucía había dado la vuelta al juego. Esa noche, cuando Lucía volvió a casa, tenía el buzón lleno de mensajes. Periodistas, artistas, activistas. Todos decían lo mismo. «Esto no es arte, es un grito». Pero para Rodrigo era como una revelación. Al día siguiente, la tensión se apoderó del edificio. Los vecinos cuchicheaban, las puertas se cerraban con más fuerza. Lucía miró por la ventana y vio a Rodrigo tirando la bolsa de basura al suelo. Se hablaba a sí mismo. De repente, levantó la cabeza y miró directamente a la ventana de Lucía. Sus miradas se cruzaron. Lucía no retrocedió. Con expresión fría, cerró la ventana y corrió la cortina. «Ya no tenía miedo», escribió. «Porque él también sentía mi miedo. Y, por primera vez, yo controlaba el silencio». Esa noche se oyó un ruido metálico en la puerta de Rodrigo.
Lucía miró la cámara de la pared. Rodrigo estaba haciendo la maleta. Pero no se marchaba. Solo se sentó un rato frente a la pared donde estaba el agujero. Se llevó las manos a la cabeza. Al cabo de un rato, se levantó y se acercó a la pared. Acercó la boca al agujero y susurró: Lucía. Lucía lo vio en la pantalla del ordenador. Se quitó los auriculares. Solo dijo una palabra: graba. El dispositivo de grabación de la pantalla se activó. Ahora, la propia voz de Rodrigo era una prueba. Lucía había trazado una delgada línea entre el arte y la venganza. Y cada fotograma era una prueba, cada silencio, una trampa. Pero aún no se había dado cuenta. Y cada trampa atrapa también a quien la tiende. La exposición, los ojos del vigilado, de Lucía se difundió a una velocidad inesperada. Las puertas del mundo del arte se habían abierto, pero la verdadera tormenta que le esperaba a Lucía era mucho más dura. Rodrigo estaba siendo linchado en las redes sociales con fotos anónimas que se difundían rápidamente. Aunque quienes no lo conocían no podían averiguar su identidad, su entorno cercano sí lo había hecho. A los ojos de sus vecinos, se había convertido en un pervertido, en alguien peligroso, según decían los residentes del edificio. La noticia de que había sido despedido llegó a Lucía a través de mensajes que recibía mientras miraba al otro lado de la calle. ¿Quién podría haber imaginado que era así?, le preguntó un amigo. Pero Lucía sabía la respuesta. A veces, la verdad se esconde bajo lo que parece real. La administración del edificio decidió desalojar a Rodrigo debido a la creciente presión y los rumores. Rodrigo, por su parte, estaba muy lejos de su antigua invisibilidad. Todos los días pensaba en las fotos de Lucía, se sentía como un fantasma atrapado en las sombras. Una mañana llamaron a la puerta de Lucía. Afuera había policías. ¿Qué es usted la denunciante?, le preguntaron. La respuesta de Lucía fue clara. Ya no me quejo, he pasado a la acción. Pero ella también estaba muy afectada. Por las noches tenía pesadillas. La cara de Rodrigo, esa silueta oscura en su mano, le rondaban la cabeza como un fantasma gritando en la oscuridad. Y cada victoria tiene un precio, escribió en su diario. El mío no era la libertad, sino una nueva cadena. Las redes sociales no se detenían. Había tanto gente que apoyaba a Lucía como gente que la acosaba. Cada vez eran más los que decían: esto no es un juego de venganza, es una campaña de acusación. Algunos comentaban: la mujer está psicológicamente destrozada. Una noche, mientras Lucía estaba sola en casa, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con una vieja amiga llamada Mariela. Mariela se había enterado de lo que estaba pasando en el edificio y estaba preocupada. Había venido para asegurarse de que Lucía estaba bien. Lucía, no puedes cargar con este peso. ¿No te va a hacer daño a ti también esta venganza?, le preguntó. Lucía respiró hondo. Lo sé, respondió, pero ya no hay vuelta atrás. Una vez que entras en este juego, o ganas o pierdes. Su amiga intentó tranquilizarla. Pero en los ojos de Lucía había una luz diferente. Ya no era una víctima, era una guerrera. En las semanas siguientes, más personas del edificio apoyaron a Lucía. Las mujeres admiraban su valentía, los hombres la temían. Sin embargo, este nuevo poder trajo consigo una soledad más profunda. Cada día se veía arrastrada por las redes sociales y las noticias, y tenía problemas para dormir. Una mañana, mientras revisaba los mensajes de su teléfono, uno le llamó la atención. Un seguidor, al apoyar a Lucía, había escrito estas líneas. Y gracias a tu valentía, he encontrado fuerza en mi propio silencio. Pero no olvides que no todas las historias terminan igual. Lucía pensó en ese mensaje durante horas. Era la conciencia de que su propia historia también podía tener un final. La ira y la venganza la habían mantenido en pie, pero no era sostenible. Sin embargo, las cosas empezaban a salirse de control. Una noche se oyeron ruidos en el edificio. Los gritos de Rodrigo, portazos, y luego un largo silencio. Al día siguiente, la policía anunció que Rodrigo se había suicidado. Cuando Lucía se enteró,
sintió un extraño alivio y, al mismo tiempo, un vacío indescriptible. Se acabó, se dijo a sí misma. Pero este silencio era espantoso. Los medios de comunicación dieron gran relevancia a la noticia del suicidio. Sin embargo, Lucía siguió viviendo a la sombra de sus fotografías y de su exposición. El nombre de la exposición tenía ahora un significado diferente. Los ojos del observado se habían cerrado, pero sus huellas nunca se borrarían. La psicología de Lucía se había derrumbado. Por la noche, daba vueltas en la cama, sintiendo que algo seguía moviéndose detrás de las puertas. Cuando se despertaba, las sombras eran más oscuras y los sonidos más cercanos. Sus sueños se habían entremezclado con la realidad. Un día se miró en el espejo. «Soy yo», susurró. Las arrugas de su rostro no eran las de aquella mujer alegre de antaño, sino las huellas que había dejado la guerra. Sin embargo, Lucía no se rindió. Para ella, la verdadera victoria era ser capaz de enfrentarse a su propia oscuridad. «La venganza te ha cambiado», dijo la voz exterior. «Pero sobrevivir solo es posible si aceptas ese cambio». Lucía publicó un nuevo video en las redes sociales. Frente a la cámara, dijo lo siguiente: «Mientras intentaba liberarme de mis miedos, aprendí a convivir con ellos. Y ahora sé que el verdadero silencio no nace del miedo, sino de la aceptación». Tras el suicidio de Rodrigo, aquel viejo edificio de apartamentos de Ciudad de México parecía haber exhalado un profundo suspiro. Una sombra oscura se retiraba lentamente, dejando atrás el vacío y el silencio. Sin embargo, para Lucía, ese silencio no era sinónimo de paz, sino el comienzo de una tormenta interior más profunda. Decidió mudarse. Un nuevo apartamento, una nueva vida. Pero el pasado nunca la abandonaba. Su nuevo apartamento estaba en un barrio un poco más tranquilo, pero aún así concurrido, de la Ciudad de México. Las calles eran más solitarias, las noches más silenciosas. Pero el silencio que invadía a Lucía era mucho más profundo que el exterior. La primera noche, tumbada en la cama, tratando de cerrar los ojos, la despertaron los sollozos que provenían del piso de abajo. Largos, ahogados, entrecortados. Oía a una mujer llorando en la oscuridad de la noche. Esos sonidos eran como el eco de las peores pesadillas que se apoderaban de Lucía. Con el paso de los días, los sollozos, los susurros y, a veces, las palabras pronunciadas con desesperación continuaron. Lucía era testigo del dolor de otra persona a la sombra de su propia experiencia. Cada noche, cuando Lucía se acostaba, oía un pequeño ruido que venía de la puerta. Creía que me había librado de Rodrigo. Pero en el silencio hay otras sombras. Enfrentarme a la oscuridad que hay dentro de mí ha resultado ser la verdadera venganza. Con el paso de los días, comenzó una nueva rutina en la vida de Lucía. De vez en cuando salía, intentando liberarse del peso del pasado. Lucía había desarrollado una nueva coraza frente al mundo exterior. Sin embargo, esta coraza también la llevaba a encerrarse en sí misma y a aislarse. Lucía nos escribió lo siguiente: «He conseguido mi venganza, pero me he perdido a mí misma. La libertad, a veces, significa perder. Ahora es el momento de hacer las paces con el silencio». ¿Lucía se ha liberado realmente? ¿Será posible acostumbrarse a vivir con los escombros que Rodrigo ha dejado atrás? Toda venganza tiene un precio y, a veces, el mayor castigo es el silencio que llevas dentro.